Hola amigos, saludos y sean todos bienvenidos a este su canal. Miren, voy a platicar con ustedes algo que me ha estado sucediendo desde hace un tiempo. No es un asunto de ayer ni de anteayer. Ya hace un tiempo que he estado viviendo este fenómeno y no tenía explicación. Cierta vez, bueno, ya eso lo veo diariamente, pero cierta vez, estando en mi trabajo, vi como a 4 metros, no directamente, sino como por el rabillo del ojo, alguien que me observaba, una sombra, una sombra que me veía fijamente. Cuando volteé para ver, se esfumó, pero eso fue así, en segundo. No pude enfocarla directamente. Luego vi, uno de esos tantos días, vi una especie como de bola de pelo que entró pero rápidamente hacia el, hacia el negocio y se desapareció. Traté de perseguirla pero ya no estaba. En otra ocasión vi una especie como de perro, también peludo, que entró corriendo hacia la casa. Y también cuando traté de ver qué era y dónde se había metido, desapareció. En la casa estoy a veces sentado en uno de los cuartos y veo esa sombra que pasa. Pero lo más característico en estas sombras es que observan a uno. Bueno, en mi caso me observan. Conté esta experiencia a mi esposa y ella con el tiempo también comenzó a percibir esas sombras. No tenía una explicación de por qué me estaba sucediendo ese fenómeno, pero comenzamos a leer los libros de Carlos Castaneda, las instrucciones que su maestro Don Juan le da. Y para sorpresa de nosotros, encontramos un capítulo que, si mal no recuerdo, se llama Sombras de Barro y habla de eso, de esas sombras. Pero dice Don Juan, ellos le llaman a eso los voladores, creo. Creo que le llaman los voladores. O no, le llaman... Bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre, cómo le llaman. Porque dicen que saltan muy alto. Pero el caso es que la sombra que yo percibo, que mi esposa y yo vemos, no saltan, pero sí nos observan. Y este señor dice que esa sombra se alimenta de nosotros. Entonces ahí fue donde me cayó el 20, donde me cayó el 20. ¿Por qué me observa esa sombra? ¿Y por qué está en todas partes o están en todas partes en mi casa? Porque se alimentan entonces de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros berrinches, de nuestra ira, de, no sé, de todas esas bajas emociones de las que nosotros somos víctimas durante el día. Y según este chamán, esas sombras se alimentan de esa energía. Pero eso no para aquí, sino
que la visión se ha ampliado más y entonces podemos ver que esas sombras están detrás de todas las personas y están en todas partes. Las gentes no se dan cuenta de eso, pero todos los seres humanos andan con sombras detrás. Y ahora, después de haber leído ese capítulo, me doy cuenta entonces de que esas sombras que andan detrás de las personas, lo que están haciendo es alimentándose de sus preocupaciones, de sus bajas emociones. ¿Cómo entonces nos podemos liberar de esas fuerzas oscuras? Porque sí son verdaderamente oscuras. Entonces, don Juan dice, mediante la disciplina. Mediante la disciplina, dice. ¿Y a qué se refiere cuando dice disciplina? Dice pues mediante la no reacción pues, a los acontecimientos penosos y difíciles que se nos presentan en la vida. Que ahí es el problema. Nosotros vivimos identificados diariamente, durante todo el día, con cualquier cosa que nos pase. Preocupados sobre todo. Si le falta un botón a la camisa, nos preocupamos. Entonces ahí generamos energía que aprovechan esas fuerzas oscuras para alimentarse. No sé, si vamos en el coche y alguien nos pega, salimos del coche y muchas veces entramos en violencia. Y si no es así, esa situación nos preocupa. Si vamos en la calle y alguien sin querer nos pisa, también reaccionamos. Nos preocupamos por los problemas de la oficina. Nos preocupamos por los problemas del trabajo. Como en mi caso, que trabajo en un lugar donde estoy continuamente interactuando con distintas personas que vienen en distintos niveles emocionales. Y muchas veces insultan a uno, muchas veces le dicen cosas feas a uno. Y ese tipo de reacción de la gente hace pues que surja en nosotros también cierta reacción de ira, de violencia, también responde uno mal. Pues esas situaciones, todo ese conjunto de circunstancias negativas, pesadas por las que pasamos durante todos los días de nuestra vida, hacen que surjan en nosotros estados interiores negativos, tristeza, frustración, desgano, depresión, miedo, y todo eso genera cierta cantidad de energía que esas entidades toman para alimentarse, esas sombras. Aquí es donde entra la técnica que enseña este chamán. No le presten atención a ese tipo de circunstancia. Dice, usen la disciplina. Y como se dice comúnmente, que a uno le valga. Entonces, ese tipo de cosas que nos están pasando a nosotros, la podemos percibir. Y sabemos cuál es la causa ahora por la que están detrás de nosotros y por qué nos observan continuamente. Somos entonces como borregos, como un ganado, y están buscando el momento para alimentarse cuando somos víctimas de alguna emoción baja y negativa. Es más, yo me atrevería a decir que esas mismas entidades provocan eventos y circunstancias negativas para que en nosotros se genere una explosión de energía con la que ellas puedan alimentarse. Muchas veces uno va en la calle y llega alguien que se queda mirando a uno como con rabia, como con ira, como que uno le cae mal.
Y esa persona nomás está esperando un momento, una sola mirada de nuestra parte para venir y atacarlo. Entonces, ¿qué fuerza pues mueve a ese individuo para que reaccione así? Si nosotros no reaccionamos, si nosotros no nos identificamos con las distintas o con los distintos eventos que nos presenta la vida, definitivamente esas entidades no tendrán de qué alimentarse. Entonces dice este señor que cuando uno lleva ese tipo de disciplina diariamente, pues se vuelve sin sabor para esas entidades y a ellas no les queda más remedio que marcharse. Cuando ellas se van, cuando ellas se marchan, entonces nosotros adquirimos nuestra verdadera personalidad y nuestra verdadera realidad. Aflora en nosotros la esencia, lo real. Entonces es un momento en que vemos la vida totalmente diferente, porque ya no somos víctimas de esas entidades, ya no somos su alimento, y podemos ahora sí organizar nuestra vida a voluntad. Eso es algo muy interesante, y quería pues compartir esto con todos ustedes, esta inquietud, esa reflexión, porque es algo que viví, estoy viviendo, y que hasta ahora, después de leer ese capítulo de ese libro, me di cuenta entonces quiénes son esas sombras y por qué están detrás de nosotros. Y lo más terrorífico es que están detrás de todas las personas. Eso es lo que he podido ver, pero también no solamente he podido captar sombras, también hay otras entidades como vestidas de blanco que están observando al ser humano, en mi caso observándome, y parece ser que tampoco esas entidades tienen buenas intenciones. De aquí puedo deducir de que no solamente existen esas sombras que andan detrás del ser humano, sino que existen otras criaturas, no sombras, que también buscan algo en cada uno de nosotros. Ahora me viene a la mente lo que dice Gurdjieff, que nosotros somos el alimento de la luna, que la luna se alimenta de nosotros, se alimenta de esta humanidad. Pero yo siempre he dicho que no es la luna, el satélite en sí, que se alimenta de nosotros, sino lo que hay en la luna. Pero ¿por qué se alimenta, sea lo que sea que exista en la luna o la luna en sí? ¿Por qué se alimenta de nosotros? ¿Y de qué cosa es que se alimenta de nosotros? Pues de nuestras bajas emociones. Todas las expresiones de ira, de rabia, de miedo, de violencia, eso genera una gran cantidad de energía y eso gravita hacia la luna y es aprovechada por muchas fuerzas negativas que la utilizan no solamente como alimento, a lo mejor hasta como combustible. De manera que nosotros, este gran hormiguero humano, nos utilizan y nos mantienen en un estado siempre negativo para estar continuamente generando energía y energía y energía con nuestra mala forma de vida, con nuestra forma de vivir tan baja y tan violenta para alimentar a fuerza desconocida. Lo más terrible de todo esto es que en la mayoría de las personas no pueden ver esto. Esto es triste y lamentable. Y si alguien le habla a la gente de todo esto, se ríen en nuestra cara. Yo estoy compartiendo esto a través de este canal. Por eso creé este canal, para hablar de este tipo de cosas.
que me están sucediendo y otras cosas que me están sucediendo y quiero compartirla con la gente. Esto no es un invento mío. Y a lo mejor alguien que me está escuchando por ahí, no sé, haya vivido o esté viviendo esta experiencia. Y a mí me gustaría que si tú estás viviendo esa experiencia, si este video te llegó a ti, porque es un canal pequeño, no tiene una gran audiencia, pero si a esa pequeña audiencia que tiene ese canalito, pues llega a esta información y tú estás viviendo esto, pues ponlo en los comentarios para que todos sepan que no es una locura mía ni un invento, esto es real. En este planeta están sucediendo cosas increíbles. No estamos solos. Alguien nos observa, o mejor dicho, muchos ojos están viéndonos y se están aprovechando de nosotros, de nuestra ceguera y de nuestra inconsciencia. Por eso es necesario el despertar. Y el despertar no solamente intelectual, sino también el despertar espiritual, el despertar de nuestras facultades internas, la capacidad de ver con la imaginación, con nuestra visión interna espiritual, ver otra dimensión, otra realidad. Y cuando logremos despertar esas facultades internas y podamos percibirla, veremos que hay otros mundos, hay otros habitantes, buenos y malos, y que este planeta, esta civilización no es como nos han pintado las religiones, no. Cuando una persona comienza a percibir lo invisible, entonces cuando comienza a ver todas esas entidades y comienza a darse cuenta del engaño en que estamos viviendo. Por eso hay una frase por ahí que escuché, porque no soy religioso, no profeso ninguna religión, pero hay una frase que dice que algo así, que la lucha del ser humano no es contra fuerza física, sino contra fuerzas invisibles. Pues son esas. Hay gente que no quieren admitir de que este planeta está siendo controlado. Personas muy preparadas que dicen, no, tú eres el creador de tu propio destino. Olvídate eso de que alguien te controla. Bueno, eso es cierto. Nosotros somos creadores de nuestra realidad. Pero sí hay fuerzas que controlan a la humanidad. Y si hay entidades que se están aprovechando de nosotros y que nos están usando a nosotros como borrego, como les digo, como ganado. Así como nosotros alimentamos los ganados o lo vamos organizando en corrales para alimentarnos de ellos, así también existen energías negativas como esa sombra que nos organizan a nosotros para alimentarse de nuestra energía. No nos devoran físicamente, pero sí energéticamente. Entonces, es necesario pues que aprendamos a disciplinarnos y comenzar un proceso de autocontrol, de control, no reaccionar con ira, no reaccionar con rabia, tener un control sobre nuestras emociones y no reaccionar de tal forma que estallemos en ira, que nos desesperemos, porque eso es lo que hace que se eleve esa energía y ellos vienen y la devoran. Si comenzamos a mantenernos serenos y pasivos ante cualquier circunstancia de la vida, esas entidades negativas no tendrán alimento de nuestra parte. Entonces no le quedará más remedio que irse. ¿Han visto la película, cómo se llama? Monster, sí, esa Monster. Cómo ellos se alimentaban del miedo de los niños. Ellos llegaban hasta nuestro mundo y asustaban a los niños. Los niños emitían un chillido de terror y en ese grito inmenso de terror se generaba una gran cantidad de energía que ellos utilizaban y almacenaban en ciertos cilindros o tanques y se la llevaban a su mundo para hacer de ella usos múltiples.
Pues esa película está muy clara sobre las entidades sombras que están detrás de cada uno de nosotros. Están también ahorrando nuestras energías. Quisiera decir muchas cosas más sobre esto, pero no me salen ahora mismo. Solamente quería compartir esto, no quedarme con esto dentro de mí. Y me gustaría de verdad que alguien por ahí también hablara de esto, que alguien dijera algo en los comentarios, no sé, porque no he visto que en video que hablen de esto, de las sombras. Solamente encontré eso ahí con Carlos Castaneda. Pero la mayoría de la gente niega esto. Piensa que son alucinaciones. Yo pensé al principio que eran, no sé, reflejo de la luz o no sé, algo en mi vista. Pero luego me di cuenta que ya no era normal. Porque cada día más se me iba presentando esa sombra como con más nitidez. Lo podía ver más detalladamente por el rabillo del ojo siempre. Entonces me di cuenta, no, aquí está pasando algo raro. Y así me acostumbré a esto. Hasta que encontré ese capítulo y ahí se aclaró todo. Y que esas son fuerzas que sí existen y que se alimentan de nosotros. Y a partir de ahí entonces he comenzado a hacer un esfuerzo por no darle alimento a esas entidades. Estoy haciendo un esfuerzo, ahora sí, una disciplina para que mi vida se desenvuelva dentro de la tranquilidad, dentro de la armonía. Ahora sí, como se dice, dentro del Tao. Porque si nos desenvolvemos dentro del Tao, dentro del aquí y ahora, enfrentando la vida, viviéndola con una actitud positiva y sin reaccionar a ningún acontecimiento, ni positivo ni negativo. Porque si te explota en ira, genera energía que ellos alimentan. Pero si te excede en alegría, también genera energía que ellos alimentan. Entonces, control, siempre el control. Aprender a vivir siempre en un estado de tranquilidad. Y eso hace que esa fuerza se vayan. Y cuando se van, porque no encuentran alimento en ti debido a tu disciplina, entonces aflora en ti tu verdadera realidad, que es tu conciencia. Entonces comienza una vida nueva, distinta, porque ya no tiene esa fuerza que te metían en tu mente una serie de ideas y de temores para que tú reaccionaras y ellas se alimentaran. Dice ese chamán que esas entidades negativas, esa sombra, le dieron a la gente la mente. Que la mente que nosotros tenemos no es nuestra mente. No es nuestra mente. Y que esa mente que ellos tienen, que nos dieron, que es su mente de ellos, esa mente está llena de miedo, de temores, de todo tipo de bajeza. Por eso es entonces de que nosotros, por eso es que sentimos miedo, por eso es que sentimos siempre ese temor, esa desesperación, esa depresión, esa angustia, ese desaliento, pues es esa mente negativa que tenemos implantada en nosotros y que genera toda esa energía, esas emociones para que nosotros generemos energía y ella se alimente. ¿Dónde está entonces nuestra verdadera realidad? Nuestra conciencia está por debajo y aquí arriba está esa mente actuando y manipulándonos como borregos. Pues bien, cuando nosotros nos sometamos a una regia disciplina y dejemos de alimentar a esas entidades porque ya no reaccionamos, ellas se irán y surgirá la conciencia. Se van a llevar su mente con ella y con su mente se irá el miedo, la depresión y surgirá en nosotros la realidad que es la conciencia. Y en la conciencia no hay depresión, hay felicidad, hay armonía y no hay miedo. Entonces conoceremos realmente lo que es la vida. Porque nosotros realmente en nuestra naturaleza espiritual no tenemos miedo, no tenemos sufrimiento, no tenemos depresión, siempre felicidad. Pero como tenemos esa mente, como le llaman ellos, foránea, instalada en nosotros,
A través de ella nos implantan y nos dirigen con todas esas cosas. Pues vamos a comenzar a vivir realmente la vida sin reaccionar y veremos cómo se van y nosotros volveremos a ser como éramos antes, niños felices, sin miedo, simplemente aquí y ahora. Bien, voy a dejar esto hasta aquí. Espero que reflexionen en esto, que les digo, que escriban en los comentarios cuántas personas están viviendo esta situación, cuántas personas pueden percibir esa sombra, que eso sí existe. Escríbanlo porque todos nosotros nos podemos ayudar con todo esto, a estar más alerta y a darnos cuenta a través de esto que no estamos solos, pero con tu comentario, no sé, con tu aportación puede ayudar a que muchos otros que aún se desenvuelven en la ignorancia puedan comenzar a dar los primeros pasos en el camino de despertar. Este es un canal para que nos ayudemos todos, porque todos estamos en un proceso de despertar y estamos dentro de un corral en el cual nos manipulan y nos están utilizando simplemente como borrego, porque para esas entidades nosotros no valemos nada. Bien amigos, hasta el próximo video. Adiós.